Hola a los que se están uniendo. Eh, Hola a todos, qué bueno encontrarnos por acá. Algunos reconozco, otros no, pero igual me da mucho gusto ver que se van sumando. Eh, hola Francisca, Jaime. Eh, bueno, esto por supuesto que es algo nuevo para mí, primera vez que lo hago. Como muchos, yo creo que estamos haciendo muchas cosas por primera vez en esta época, entonces es un aprendizaje para todos. Eh, y es también un sucedáneo de lo que es la experiencia del arte, ¿no? Que yo siempre voy a ser una gran defensora de ver el arte en vivo. O sea, igual como las relaciones humanas, podemos relacionarnos por internet, por teléfono, pero sentirnos, abrazarnos, estar cerca es irreemplazable. Y yo creo que con el arte es lo mismo. Es irreemplazable la presencia. Entonces esto es un sucedáneo que nos sirve en este tiempo, pero que no reemplaza la experiencia del arte, que creo que eso es muy importante, eh, como tenerlo presente, que es una experiencia disminuida, pero bueno, es lo que tenemos. Y lo que voy a hacer en este rato que tenemos es hablar un poco de mi trabajo. Voy a mostrar algunas cosas, imágenes que seleccioné de distintos trabajos, de distintos momentos de mi vida y de mi carrera, como para abarcar un abanico bien grande de cosas muy distintas, pero que siempre están relacionadas por un hilo conductor que espero que vaya siendo evidente. Me pueden hacer preguntas en cualquier momento, no tengo problema de irlas contestando sobre la marcha. Creo que es mejor, así tenemos algo más parecido a un diálogo. Y bueno, empiezo contando un poco de mí para los que quizás no me conocen. Soy artista hace harto tiempo ya, estudié en la Universidad Católica. Después hice un posgrado afuera en Nueva York. Y de ahí en adelante he estado dedicada siempre a la creación y a la enseñanza. Soy profesora también en la Universidad Católica. También eso es una parte importante de mi vida cotidiana. Son dos cosas que se retroalimentan, la creación y la docencia. Eh, y en un comienzo estuve muy ligada a la pintura, siempre me interesó desde chica, me fascinaba como el mundo que generaba la pintura, ¿no? Como a partir de una superficie que es plana, donde no hay nada realmente, podía empezar a abrirse una especie de mundo fantástico y que uno podía viajar, ¿no? Como meterse en esos mundos y siempre me fascinó esa capacidad de la pintura, como de abrirnos la sensibilidad, la cabeza, la mirada a otros mundos que están más allá de lo que uno puede tocar y con lo que nos relacionamos todo el tiempo. Y después fui avanzando a otras materialidades, a otros formatos, pero siempre que me preguntan, cuando digo soy artista, me preguntan ¿y tu trabajo qué es? Yo digo soy pintora o es pintura. Creo que siempre mi trabajo ha seguido vinculado a la pintura, a pesar de que no es pintura en el sentido convencional de óleo sobre tela y que muchas veces es tridimensional también, objetos. Pero creo yo que sigue siempre muy, muy vinculado a la pintura, esta idea de cómo una superficie puede generar sensaciones que no son literales, que no es el objeto solamente, sino que además hay color y hay otros elementos que empiezan a aludir como a otras partes de la sensibilidad. Entonces por eso hay como muchos trabajos distintos y medios muy distintos en lo que voy a mostrar, que no es cronológico, porque me parecía más interesante ir haciendo relaciones que no fueran tan lineales entre distintas cosas y ideas con las que he trabajado, las que me han estado
dando vueltas, ¿no? En los últimos, no sé, 20 años. Entonces, voy a empezar. Les voy a mostrar una foto acá de un trabajo que empiezo con esto porque es muy reciente. Bueno, es difícil este asunto de encontrar las fotos acá, pero bueno, es una experiencia reciente, que es este trabajo. Esto fue en diciembre del año pasado. O sea, es el último trabajo que alcancé a mostrar en vivo con público antes de que todo se cerrara, ¿no? Ya fue una exposición complicada por el tema del estallido. Se postergó, finalmente se hizo. Fue un proyecto muy bonito, autogestionado por artistas, que me parece algo muy valioso de rescatar, sobre todo hoy en día, con todas las cosas que han cambiado en nuestro mundo en los últimos meses. El tema de la autonomía de los artistas para generar sus propios proyectos, como este, que fue un proyecto de un grupo de artistas que se consiguió una casa abandonada, donde otros artistas podían ir a intervenir con 0 pesos, cero, o sea, todo a puro amor al arte, digamos. Y eso, bueno, fue una experiencia muy bonita. Y este trabajo son unos objetos que yo encontré en el mismo edificio que estaba medio demolido. Entonces habían desarmado los baños y esos son pedestales de lavatorio. Eso, bueno, hay distintos, algunos antiguos, otros no. Y sobre esos pedestales puse estas formas que hice con yeso, que el yeso está pigmentado y bueno, son formas blandas que las construí sobre los mismos pedestales, se adaptan entonces y tienen esta ambigüedad como entre algo duro, blando, son como una especie de personajes o de, no sé. Bueno, me pareció que era muy bonito como usar ese espacio que era un patio para esta especie de jardín, de cosas donde se une algo conocido, como son los pedestales del lavatorio, con algo inesperado o raro, como son esas formas que están encima. Y eso es algo que podría decir que es bastante presente en mi trabajo, como juntar cosas que son muy familiares, reconocibles, cercanas para cualquiera, con algo que es inesperado o que hace que aparezca otra cosa que uno no sabe muy bien de dónde viene, algo medio misterioso por lo mismo. Entonces podría decir que eso es algo que me interesa en general, como trabajar desde lo familiar. Por eso que muchas veces mis trabajos, los puntos de partida que uso son cosas que encuentro, que observo en el entorno. Y por lo mismo uno de los materiales que he usado mucho es lo que se ve en este trabajo de acá. Esto también es reciente, es del 2018. Esto es en Guatemala, en la Bienal País, en Guatemala. Y es un gran mural, ahí se ve más o menos la escala, que está hecho de plasticina. Y la plasticina es un material que he usado mucho desde hace tiempo, y que tiene que ver con esto, como de encontrar algo muy cercano, disponible. Todos hemos jugado con plasticina cuando éramos chicos, entonces algo muy familiar. Y trabajarlo o llevarlo a un lugar, trabajarlo de una forma en que aparece como de una manera muy distinta a lo que conocemos, ¿no? De partida aparece en plano. Este es un trabajo de plano, es una superficie, no es volumen. Podemos ver una foto más de cerca. Hay todo un trabajo que yo voy haciendo con los colores, que son los colores en que viene la plasticina. Me interesa mucho el tema del color y cómo el color también se relaciona con la industria finalmente, ¿no? O sea, hay toda una industria que decide qué colores son los que se van a fabricar, y a diferencia del pintor que mezcla sus colores y busca el color perfecto, yo
uso lo que hay, ¿no? Entonces el color es algo que viene dado y que me interesa justamente trabajar con eso que viene dado, ¿no? Que no es decisión mía. Pero a partir de eso yo tomo decisiones y voy armando estas configuraciones, donde hay una geometría, hay módulos que se repiten, hay como un cruce entre algo geométrico y algo orgánico, pero todo tiene que ver con una búsqueda de cómo usar el material de una forma que me permita hacer una pintura, pero una pintura que no tiene soporte, ¿no? Que como vemos en la foto general acá, no hay una superficie, digamos, la pared directamente, no hay una tela, un cartón, sino que... Y eso fue una de las primeras cosas que me hizo trabajar con plasticina, que podía el material ser pigmento y ser también soporte al mismo tiempo. Eh, por otro lado, el hecho que sea un material blando también me parece muy fascinante, ¿no? Nunca se endurece, pueden pasar años de años y siempre va a seguir blando. Aquí nos vamos como 20 años para atrás. Este fue uno de los primeros trabajos que hice con plasticina, que es muy chiquitito, es bueno, un poco más grande de lo que lo ven en el teléfono, pero es chico. Cuando yo empecé recién con esta idea o esta intención de usar el material para generar una imagen, ¿no? Pero una imagen que no fuera pintada o puesta por mí como sobre un soporte ya existente, sino una imagen que fuera generada por el mismo material y la forma como yo lo manipulaba. Entonces este trabajo tiene que ver con eso, con una variedad de formas que se generan a partir de un proceso que es muy simple, que es poner capas de un color y de otro, doblarlo, enrollarlo, cortarlo, volver a enrollarlo. Y entonces va dando origen a esta especie de alfabeto, ¿no? O universo de formas. Entonces me interesaba mucho eso, esa capacidad del material de formar una imagen y no depender de un soporte. Y eso, bueno, los últimos 20 años he hecho muchos trabajos y de muy distinta escala con ese material. Esta es una serie de pinturas también relativamente reciente, en que también están hechas con plasticina. También son los colores que vienen de fábrica y es la misma plasticina que usan los niños. Que bueno, tiene esta condición de no endurecerse nunca, que me parece muy, muy fascinante. Es como, no sé, como que todo en el mundo se va resecando, endureciendo, es como un proceso muy normal, pero en la plasticina no, nunca se va a endurecer. Y por eso siempre está vivo de alguna manera. O sea, si alguien lo toca, queda una huella, si hace calor se ablanda. Todo eso me parece que es algo que hace que los trabajos tengan algo muy, muy corpóreo, no muy físico. Y eso es algo que podría decir que siempre me ha interesado también, hacer un trabajo que tiene una presencia visual, obviamente, por eso son pinturas, pero también táctil, física. El color tiene también una presencia táctil, dan ganas de tocarlo también, no sé, como que responde al cuerpo de esa manera y no solo al ojo. Entonces en esta serie de pinturas hice como muchas, bueno, armé como una especie de torta con muchas capas de color, ¿no? Y después fui excavando y haciendo aparecer entonces los colores de las distintas capas. Entonces una especie de trabajo como de excavación en este caso, que hace que vaya apareciendo entonces una imagen que tiene, por un lado, un componente intencionado, digamos, los colores que yo pongo en ese orden, en ese lugar, y qué es lo que voy excavando, pero también tiene un componente que para mí también es sorpresivo, ¿no? El azar también tiene un papel en este trabajo. Y también me gusta o me interesa esa relación en que uno como artista no controla todo, sino que hay un margen de sorpresa, de descubrimiento, que eso también esté abierto, ese espacio. Voy a pasar aquí a otro trabajo.
Ah, no, vamos a volver a ir atrás. Esto vuelvo atrás de nuevo. Estos son algunos de los primeros trabajos que hice con plasticina también, que eran muy chiquititos. Uy, ahí nos fuimos para otra cosa. Y que me interesaba siempre me interesaba también el lugar de la pintura, como que no sea solo el cuadro, ¿no? En este caso están puestos sobre una mesa, entonces son entre imágenes y objetos, tienen un poco esa doble condición. Eh, y bueno, de ahí han empezado siempre la relación con el espacio, entonces es un tema que me interesa mucho en este trabajo, y de hecho en el primero que veíamos, el de este que es en Guatemala, que está en un patio de una casa que pertenece a la municipalidad de Ciudad de Guatemala. Entonces por eso está ese escudo, que es el escudo de la ciudad. Entonces había una cosa medio chistosa con el escudo, que era gigante, y esta cosa tan oficial. Entonces quise un poco como responder a eso, a la ventana, a todo lo que era esa distribución del patio, eh, como incorporarlo un poco al trabajo. Después, otro material o situación que también observé, también es parte de estas observaciones, en este caso no de un material, pero de un proceso. Este trabajo lo hice a partir de esos como adornos que usan para el 18 en las fondas, ¿no? Como guirnaldas de papel volantín que las abren y se forma un volumen a partir de algo tan plano e insignificante como es un papel volantín. Entonces hice un poco el mismo proceso, que me interesaba esa como estructura que es muy geométrica, pero que también es un volumen que tiene una presencia importante a pesar de que es solo papel. Que en este caso lo hice con revistas, eran revistas pornográficas, un poco jugando con esa como invitación a mirar o deseo de mirar y el no poder, porque obviamente cuando quedan así como este acordeón ya no se ve nada. Pero me interesaba esa estructura y rescatar como ese proceso tan común y tan simple, pero al mismo tiempo tan sofisticado, ¿no? Hay algo como muy elegante y muy efectivo en este proceso. Entonces después lo hice con libros, en que pegando las páginas del libro podía, al abrirlos, generar nuevamente estos volúmenes. Y eso entonces, creo que... Bueno, y eso entonces, apilando un libro sobre otro, podía armar una especie de columna. Aquí vemos como un detalle de eso. Pasando a otro, a ver. Este es otro trabajo que también estuvo, este se debe ver re poco ahí en la pantalla de ustedes, pero también estuvo el año pasado en esta última exposición antes de la cuarentena. Y es un trabajo que hice con lana, una lana que aquí la pueden ver, se las muestro acá. Es una lana muy simple, lana que la única particularidad que tiene es que va cambiando de color, ¿no? Entonces va pasando de un color a otro. Y me pareció muy bonita esa como situación tan simple, pero al mismo tiempo que me permitía generar este tipo de dibujo, ¿no? Que la lana va contrastando más o menos con el blanco de la pared. Y los ritmos que se van generando, las curvas están dictaminadas por el mismo cambio de color de la lana, ¿no? Entonces también hay algo que el material trae y que yo acojo y uso para generar finalmente esta especie de dibujo. Y es el mismo material que usé en este trabajo, que está en la Galería Tajamar, que lamentablemente ya no existe, estaba aquí en las Torres de Tajamar. Y que es un espacio, como lo vemos ahí, ¿no es cierto?, de vidrio, y quise como llenar ese espacio de color con estas mismas lanas que van generando, entonces van cayendo en vertical, pero van generando estas franjas horizontales de color, ¿no? Como una especie
de espacio, nube, de color, pero generado por este material tan simple y tan frágil como una lanita. Entonces un trabajo que también alude o tiene un poco que ver con los penetrables de Soto, un artista venezolano, y esa es una obra muy emblemática del modernismo latinoamericano. Entonces quería también un poco jugar con esto, pero en esta versión más doméstica, ¿no? De lana, que es la lana que se usa para tejer, y donde había también unos objetos, ahí se ve como una lavadora, objetos que estaban como un poco sumergidos en esta nube o esta maraña, ¿no? de color. Entonces también tenía ese componente un poquito más teatral, ¿no? Como de algo, un lugar donde algo pasó o algo puede pasar. Esos mirando hacia arriba, ¿no? Que también ahí se generan como todos esos juegos de color. Entonces, igual que con la plasticina, esta lana es un material muy simple que, no sé, lo usan las señoras para tejer y que tiene como algo en sí mismo, no tiene la lavadora. La lavadora la compré en los traperos de Maús, me costó como 5 lucas, increíble. Les recomiendo ir a ese lugar a buscar cachureo, traperos de Maús. Entonces son materiales muy simples que en sí mismos pueden no ser nada, pero los puedo llevar a otro lugar con el trabajo. Entonces me interesa ese traspaso, ¿no? Ese salto que puede dar algo de la cotidianidad más corriente y cotidiana a un lugar donde revela otras cosas. Y este trabajo también es algo parecido, porque aquí hay un tejido con totora, que es como el tejido, seguro que lo reconocen, de las sillas, ¿no? Como, pero este trabajo partió al revés, no partió por el material, sino partió por las formas, esas figuras. Estas 5 figuras que están ahí se llaman los sólidos platónicos, esas figuras, y son 5 volúmenes que son totalmente simétricos, todas sus caras son iguales, todos sus ángulos son iguales, los lados tienen todos sus lados iguales, o sea, todas sus condiciones son totalmente regulares. Y son los únicos 5 volúmenes que se puede construir que cumplan esas condiciones. Entonces me pareció muy fascinante esa idea de que existía toda esta complejidad matemática detrás de estos volúmenes, pero al mismo tiempo eran una serie finita. No se pueden construir más que esos 5 volúmenes con esas condiciones. Entonces le estuve dando mucho tiempo vuelta a esta idea, como que también parecía que había algo muy, muy mágico en esa idea, como de construir o de estos volúmenes que tienen ese nivel de estabilidad y de perfección y que no se puedan construir otros. Entonces no sabía qué hacer con eso y finalmente había un señor que se ponía en una esquina donde yo siempre pasaba, que tejía sillas en la calle, sillas de totora. Francisco Caro, le mando un saludo. Él tejía las sillas en la vereda, la gente le encargaba, entonces ahí dije, hay algo acá. Y bueno, hablé con él, colaboramos, él me hizo el tejido, de hecho, que tiene su complejidad, y construí entonces estos volúmenes con esa técnica, ¿no? Del tejido en totora, que para hacer el cubo es muy simple, como el que está aquí en primer plano, ¿no es cierto? Porque las sillas son cuadrados. Pero para hacer que es un pentágono, fue difícil, le costó mucho. Tuvimos que hacer ahí un trabajo conjunto más complejo, pero lo logró. Y las caras, estos volúmenes se arman y se desarman. Entonces, cuando las esquinas que quedan a la vista están pintadas de distintos colores. Entonces, cada vez que se arma, los colores o qué colores se encuentran, eso cambia. El tamaño son más o menos, ese cubo, por ejemplo, debe tener como 80 centímetros de lado, o sea, son grandes, ¿no? Bueno, grandes, digamos. Si uno está parado al lado, debe ser como 1,5 metros, sí, por ahí, de altura total, 1,20 metros, 1,5 metros, entre ahí. Y bueno, fue una bonita experiencia porque era, bueno, algo para mí totalmente nuevo, y trabajar con otra persona también fue interesante y bonito ese intercambio, ¿no? Con este señor.
Eh, y después voy a pasar a este trabajo que también tiene que ver con la geometría, como en el anterior, pero aquí es al revés. Aquí en vez de partir como de esta idea, de estas figuras que se llaman sólidos platónicos porque Platón fue el primero que los describió en uno de sus diálogos. O sea, tiene un origen muy elevado y después yo lo aterricé, ¿no? Como a la tutora y todo eso. Este es al revés, este parte de algo que encontré, que son estos papeles que venden para hacer volantines, ¿no? Siempre cuando se acerca el 18, o sea, en un año normal, ya luego empezarían a aparecer en mercados, en ferias, gente que vende estos papeles para que uno pueda hacer su propio volantín, que son como, se los muestro, como este. O sea, es el volantín, pero sin los palitos. Entonces uno le pone los palitos, lo arma. Y me pareció muy bonito encontrar entre toda esa variedad de diseños, porque siempre está el de Colo-Colo, el de, no sé, algún personaje de manga, Naruto quizá, todos esos están, pero también están estos, que son abstractos, geométricos, que trabajan con el color, pero de un origen que no tiene nada que ver con la geometría y la abstracción en el arte. Entonces, y sin embargo, visualmente hay un parentesco. Entonces me pareció muy bonito que esto que es totalmente popular y callejero y funcional, como un volantín, se conectara con la abstracción y la geometría proveniente del mundo del arte, que viene de otro lugar muy distinto, pero se generaba ahí como una especie de puente entre estos dos mundos, ¿no? Tan lejanos. Entonces lo que hice fue tomar esos volantines o papeles de volantín y armar esa composición, ¿no? Jugando un poco con lo que ellos traen también y con las formas y colores y cómo eso me permite ir generando una composición más grande, ¿no? Y los pego en la pared con engrudo como los letreros, ¿no? Como la misma técnica que usan en la calle. Entonces, bueno, eso vino como de ese descubrimiento. Y este trabajo que está acá también parte de un descubrimiento, pero en este caso más personal. Es una rama de árbol que está tallada y metida en un balde con cemento. Este árbol tiene como mi altura, o sea, debe ser 1,70 m, más o menos. Árbol, bueno, yo le digo árbol, pero es una rama de un árbol. Pero es como un arbolito ahí en su macetero. Y eso venía de un recuerdo que yo tenía de cuando era chica. Íbamos a acampar con mi familia y mi papá, que había sido Boy Scout, siempre nos agarrábamos palitos y él los tallaba con una cortapluma y hacía estos diseños. Le hacía como un dibujito, así como una franja, algo muy mínimo, pero era algo muy especial y muy mágico, y por supuesto solo lo podía hacer él porque los niños no podíamos tocar la cortapluma. Y es un tallado muy simple, en el fondo, en realidad no es tallado, es cortar la corteza y sacarla, entonces aparece el blanco, que es el color de la madera. Entonces también me parecía muy bonita esa como especie de artesanía, pero sin técnica, ¿no? En el fondo no es el tallado en madera que requiere toda una sofisticación técnica que es admirable en la gente que es talladora. Sino que es algo muy simple en el fondo, ¿no? Como algo muy de aficionado, pero que podía yo también llevarlo a ese lugar en que un objeto corriente como una rama se transforma, ¿no? Por efecto de ese proceso, y aparece nuevamente la geometría y acá está esta idea como del diseño. Y de ahí vamos a pasar a esto, que es un trabajo que también tiene que ver con el encuentro y con algo que supongo que mucha gente comparte, que es como uno va a algún lugar, a la naturaleza, y recoge una piedra en la playa,
en un río, en la montaña, recoge una piedra y las va coleccionando. Hay algo como muy atávico, diría yo, en ese gesto de recolectar piedras, ¿no? Que es algo tan común, o sea, son piedras común y corriente, y estas también, no son piedras preciosas. Entonces, pero esa idea de la piedra como algo que se transporta de un lugar a otro y es un recuerdo, pero también es algo que, bueno, que finalmente solo tiene sentido para uno que recogió esa piedra. Entonces quise trabajar en este caso con las piedras. Sí, es como recoger el paisaje, como traer un pedacito de paisaje. Pero después queda como desconectado de su lugar, entonces queda en un lugar medio raro esa piedra. Entonces lo que yo hice fue trabajarlas con un material, ahí se ve un poco más, que es un material que también había usado en otros trabajos antes, que son unas fibras que se usan para hacer juguetes. Con juguete de plástico, por ejemplo, le ponen encima estas fibras que se pegan y que son muy chiquititas y que le dan entonces como una terminación aterciopelada. Aquí les puedo mostrar una en vivo, una de estas piedras. Entonces esto es suave, es como una especie de felpa. Entonces me interesaba esa dualidad, la piedra fría y dura versus esta parte que está cubierta y que pareciera ser blanda, pero no es. Pero sí se hace cálida, sí toma como un carácter muy distinto de la piedra, pero al mismo tiempo es como una especie de musgo, ¿no? Como si un musgo raro le creciera a la piedra. Entonces juega como en muchos niveles, me parecía, con lo que es ese objeto, con lo que es verosímil y lo que es insólito o inesperado. El color también tenía que ver en cada caso con el color de la piedra, porque estas fibras que las venden sueltas, entonces yo puedo mezclar, ahí sí mezclo y hago colores que van como jugando un poquito con el color de cada piedra. No es una pintura, son unas fibras sintéticas que es como si fuera un polvo, pero son pelitos, muy chiquititos. Entonces uno pone un pegamento y encima esos pelitos que se pegan. Y esto se usa en la industria para hacer un montón de cosas que uno usa cotidianamente, que se necesita que sean así como afelpadas y suaves y que ese material se adapta al volumen, a todo las variaciones, ¿no? No es un plano. Entonces no es una pintura, pero se adapta como una piel, como una capa, como si fuera pintura. Y ahí están todas las piedras cuando las mostré todas juntas. Bueno, y en relación a esa idea de la piedra, esta piedra ordinaria, común y corriente que uno recoge, que no tiene nada del otro mundo, me pareció también bonita la idea de los meteoritos, que son también piedras, pero están en el otro extremo. Son piedras que vienen del espacio, que uno no sabe, o sea, es como inimaginable, ¿no? Pensar por dónde anduvo esa piedra, un meteorito que llega a la Tierra, por qué lugares pasó, por qué fenómenos, o sea, es como realmente a uno le vuela la cabeza pensar en todo eso. Entonces pensé en esta idea del meteorito, pero obviamente como una ficción. Y construí estos trabajos en cerámica, que se llaman meteoritos, pensando en eso, en construir objetos que tuvieran esa cosa como de piedra o de objeto medio amorfo, pero con algo extraordinario o que revelara como algo que va más allá, que no es una simple piedra. Y eso lo conseguí de distintas formas. Entonces, en este caso, cerámica, esto debe tener como 50 centímetros, o sea, tiene su volumen. Y tiene esmalte, en la parte de abajo esmalte cerámico y en la parte de arriba tiene el flocking, que es esas mismas fibras, que es como entonces afelpado, como tiene esta superficie suave. Y de esto hice varios, siempre pensando en esa idea como de un objeto
cerámicos. Aquí apareció la cerámica, que es un material que he seguido usando y que me parece muy fascinante también porque, y especialmente en relación a ese tema de los meteoritos que me daba vuelta por la cabeza en ese tiempo, que esto es de hace unos 4 años, porque la cerámica también es tierra y minerales que pasan por temperaturas muy altas y se transforman. Entonces, por supuesto que a otra escala es lo mismo que pasa en un meteorito, que también son minerales o cosas que andan en el espacio que pasan por temperaturas muy altas, se funden, se transforman. Entonces había una especie de paralelo entre esos dos procesos, ¿no? Entonces me parecía muy pertinente la cerámica como para que fuera el material que yo usaba para construir estos meteoritos, ¿no? Estos objetos medio indescifrables, ¿no? Este es otro. Las formas iban variando, a veces son totalmente hechos a mano, a veces uso también ciertos moldes. Y bueno, de ese mundo del meteorito y del espacio exterior vamos a pasar a la cocina, acá, con este trabajo, que son ollas, como ven ahí. Y este trabajo tiene una historia bonita, y es un proyecto que me invitaron, que era hacer un trabajo sobre Valparaíso. Y yo lo primero que pensé fue, no, qué terrible Valparaíso, todos los clichés del mundo, como que me dio así, dije, ¿qué voy a hacer? Y después decidí un día irme a vagar por Valparaíso a ver qué me encontraba, así como sin ninguna idea preconcebida. Y pasé todo un día caminando y en ese paseo encontré una tienda que se llamaba Jabonería La Yolanda. Y que es un señor que vende toda clase de productos de limpieza y entre otros vende cera para el piso, que él mismo fabrica. Él mismo la fabrica y la tenía entonces como en unos barriles, porque la gente la compra, lo puede ir a comprar a granel. Entonces una va con una bolsita y compra, no sé, medio kilo de cera. Y tenía 4 colores, que son esos 4 que se ven ahí: amarillo, rojo, un verde y una especie de, no sé, como terracota, que son para distintos tipos de piso, de madera, de cerámica, madera clara, madera oscura, no sé. Entonces, y al lado de esa tienda había una tienda de ollas de aluminio. Entonces, también ahí dije, aquí hay algo, como el material me pareció muy rico, muy comestible, no sé, tenía algo muy bonito, el color y como la materia, ¿no? Juntar eso. Entonces hice este trabajo en que llené las ollas, distintos tipos, ollas, pailas, toda clase de potes de aluminio, ahí se ven más de cerca, pero haciendo estos diseños, ¿no? Nuevamente juntando lo ordinario y cotidiano de una olla llena de algo, normalmente va a ser comida, pero en este caso, al estar llena de cera, lo que está dentro se transforma también en algo inesperado, ¿no? Y la cera por un lado tenía el color y por otro lado un grado de translucidez que hacía que fuera muy misterioso, como qué es realmente, ¿no? Entonces de nuevo aparece como esta idea de la geometría y un material que tiene un origen muy específico en esa tienda y para encerar los pisos, pero que se lo llevo a otro lugar, ¿no? Esa es un poco la búsqueda. Y de ahí vamos a pasar a unos trabajos, bueno, he hecho varias experiencias como estas de arte público, digamos, arte en espacios públicos, donde en este caso es un proyecto que se hizo en España, en Córdoba, donde la invitación era intervenir ese patio, que bueno, era un desafío. El patio es un patio muy tradicional, una arquitectura muy barroca,
muy simple, porque es un patio de una casa popular, no de la aristocracia, pero muy barroco. Y estaba lleno de esos maceteros. Yo los saqué casi todos, pero porque antes estaba lleno, o sea, realmente no había ni un espacio libre. Entonces me costó como también, ¿qué hago acá con esto que está ya tan recargado y que es tan lindo? O sea, un lugar muy bonito. Pero bueno, pensé en trabajar a partir de estos módulos de plasticina. Esto es en Córdoba. En Córdoba hay una tradición muy importante de cerámica árabe, cerámica azulejos, los azulejos que trajeron los árabes del sur de España. Y esos azulejos usan mucho el hexágono. Nosotros estamos acostumbrados siempre al azulejo cuadrado, como del baño, la cocina. Nuestro mundo es más ortogonal, nuestro mundo occidental, pero el mundo árabe usa mucho el hexágono en las plantas de edificios o en cerámica como esta, en los azulejos. Entonces yo usé hexágonos para hacer esta estructura que se iba como metiendo y combinando con lo que estaba en el patio, los maceteros, todo eso, como conviviendo con eso, ¿no? Me interesaba mucho que fuera un diálogo entre ese mundo y esa tradición y ese barroquismo del patio y lo que yo aportaba, que no fuera como yo imponer algo, sino más bien entrar en una conversación, en un diálogo, tomando algo de ahí, también trayendo otra cosa, porque el color y toda esta geometría que yo generaba en esas palmetas, no sé, en esta composición, era muy lejana del mundo tradicional y más como artesanal del patio. Pero fue una experiencia muy bonita y que después tuve la oportunidad de repetirla. A ver, déjenme encontrar la foto. Repetirla en distintos lugares. Bueno, no encuentro la foto que les quería mostrar, pero les muestro otra. Esto es una parte, la foto general no la encuentro ahora, pero esto fue en Corea, en un templo budista, que también es un lugar donde va mucha gente a rezar, a peregrinar, y esta es la entrada. Hay una escalera que sube este muro, y ahí entonces hice este trabajo pensando un poco. Cuando hice el de las piedras, que era como esa idea de crear esta especie de musgo, pero atípico, con esas fibras sobre la piedra, acá también estaba la idea de hacer esta especie de líquenes, ¿no? Como que son organismos que crecen en las piedras, que van como creciendo del centro hacia afuera y tienen entonces una forma como circular. Entonces jugar con eso, como que y estas formas se van adaptando a la piedra, la plasticina me permite eso, ¿no? Como es blanda, me gusta mucho o me interesa esa capacidad que tiene de adaptarse. No es algo que se impone, sino que va como creciendo, adaptándose sobre la superficie de una manera muy orgánica. Bueno, este es otro ejercicio parecido, que fue en Quito, en una casa colonial en Quito, donde en este caso el patio mismo era muy geométrico, ¿no? Muy formal y muy geométrico en su estructura. Entonces la mancha que yo generé era más orgánica y tenía como todo este juego con el balcón, con todo lo que había ahí. La plasticina la pego a presión. No tiene ninguna ciencia, también es parte de lo que me interesa del material, es que no necesita nada, o sea, es simplemente apretar, solo necesita bastante trabajo físico, pero solo apretar y ahí se ve un poco más de cerca, ¿no? Es como 1 centímetro más o menos de espesor. Y se pega simplemente a presión. Entonces la verdad es que es un trabajo que también del punto de vista tecnológico no necesito nada. Es como simplemente el material y todo lo puedo hacer como de una manera muy económica, digamos. Esa es la vista general de ese patio que era la casa de Sucre.
del General Sucre. Con el calor no pasa nada. Si le das sol directo, y siempre trato cuando hago estos trabajos al aire libre, porque este es un patio abierto, siempre trato de ubicarme, o sea, de saber dónde pega el sol y que ese sol feroz de la tarde no le dé. El sol de la mañana y todo no le hace nada. La lluvia tampoco, de hecho acá llovió bastante, no le hace nada. No tiene nada encima para proteger porque bueno, son trabajos, en este caso, que son trabajos al aire libre y de gran escala, duran un tiempo. O sea, la exposición dura un mes, 2 meses, y ese es el tiempo que dura el trabajo. Aunque hace poco me mandaron una foto del primer trabajo que les mostré de Guatemala, que fue el 2018, y que todavía lo tienen, porque les gustó tanto que no lo quieren sacar. Pero claro, se va deteriorando, o sea, no es un material que está pensado para ser eterno. Y también creo que hay una pregunta ahí importante, y es preguntarnos si el arte tiene que ser eterno, ¿no? Si nada es eterno, la vida no es eterna, ¿por qué tenemos que pensar que el arte tiene que siempre ser permanente, ¿no? Entonces, si eso lo trabajé no, todos estos trabajos, cuando son trabajos, todos estos trabajos públicos, digamos, que son de gran escala, los hago en el lugar, en el mismo lugar. Entonces, más bien instalo mi taller ahí, materiales, herramientas, bastante simples. Trabajo ahí mismo y lo voy instalando también ahí mismo. Entonces, parto desde cero en el mismo lugar. Y cuando se termina la exposición o el evento, en general doy instrucciones porque nunca estoy yo, o sea, esto ha sido todo en otros países, entonces nunca he estado yo para el momento del desmontaje. Entonces dejo las instrucciones para que se puedan hacer una invitación a que vaya gente el día del desmontaje y se corta en pedacitos y se regala. Las personas se pueden llevar un pedazo. Y lo que queda se junta todo y se regala a un jardín infantil. Porque como es plasticina y siempre va a seguir blanda, se puede volver a usar. Entonces también me interesa que haya esa como segunda vida también, ¿no? Como que circulen las cosas de otra forma. Mi objetivo al intervenir el edificio de esa forma, este edificio en particular, siempre busco que haya una conexión con el lugar. En este caso había conexiones de distintos niveles. Por un lado, algo formal, que tiene que ver con lo que dije antes, que el patio era muy geométrico y muy formal, muy como estirado, ¿no? Entonces quise hacer esta cosa más orgánica, como romper un poco esa estructura más bien dura del patio. Por otro lado, en esta casa, que es la casa que construyó Sucre para vivir con su familia, pero él no llegó a vivir ahí, lo mataron antes. Hay una historia, bueno, como todas estas casas tienen muchas leyendas, entonces hay una historia que no se sabe hasta qué punto es verídica, pero es la historia que circula de que la hija de Sucre, una niñita, se cayó por el balcón y se murió. O sea, eso aparte es real. Lo que no es real es que algunos dicen que se cayó, otros dicen que en realidad la empujó un rival de Sucre, esa parte no sé. Pero me impresionó mucho esa imagen, ¿no? Como de la muerte finalmente de un hijo, que es algo tan dramático y tan trágico que pasó en ese lugar. Y pensando eso en relación a la figura de Sucre, ¿no? Que es un militar que está acostumbrado a lidiar con la muerte, a convivir con la muerte, pero muy distinto a cuando es la muerte en tu propia casa y está en su casa. Entonces, por eso el trabajo tiene esa forma que cae en el fondo del segundo piso al primero. Hay como esa diagonal que va uniendo los dos pisos y que sugiere como esta idea de algo que cae o que sube. Uno lo puede leer también en las dos direcciones. Entonces, en este caso pensaba en eso. Y era muy divertido porque es un museo, hoy en día es un museo, esta casa, y es un museo militar. Entonces, cuando está abierto el museo están los militares ahí vigilando. Entonces me parecía chistoso ver como
mi trabajo con ese público, que es el último público que uno estaría acostumbrado a ver en una exposición de arte militares. Pero también me pareció muy bonito, porque dije, el arte es uno de los pocos lugares donde puede, o sea, esa misma idea del militar afectado por la muerte de su hija, también lo pensé en relación a los militares que hoy tienen este museo, porque es un museo militar, y que vigilan estos patios, como también quizá pueden sentirse, no sé, interpelados por el arte que obviamente no es parte de su vida. Bueno, si hay más preguntas, aprovechen de hacérmelas porque nos queda poco tiempo. Yo aquí mostré, bueno, una selección de trabajos. No es... es difícil seleccionar, pero bueno, espero que haya dado como una idea general de las cosas que me interesan. Sí, es como esa, sí, tiene mucho que ver con eso, con la vida. Y también el material me parece que era muy pertinente porque también tiene que ver con la vida y la muerte, ¿no? Del momento en que es un material vivo, que va a estar siempre respondiendo a su entorno, y que también muere, ¿no? También se saca y muere y se regala o se recicla, pero tiene también una vida limitada, ¿no? Entonces, como que en muchos niveles me hacía sentido en este caso a trabajar con hacer esa intervención. Bueno, espero que no se hayan aburrido y que cuando todo este termine podamos volver a encontrarnos, o sea, que podamos volver a ver arte en espacios de arte en la calle o en lugares públicos como este tipo de trabajos o como la casa abandonada con el trabajo que partí ahora. Creo que es muy importante pensar que vamos a volver a ver trabajo, a ver arte en vivo, ¿eh? Que creo, como dije al principio, que es algo irreemplazable. O sea, no... nada de lo que uno pueda mostrar en una foto o hablar del arte va a ser equivalente a la experiencia de estar ahí, ¿no? De mirarlo, de sentirlo. Con respecto al tiempo, alguien me pregunta, me demoro, bueno, generalmente estos trabajos que he hecho como en espacios públicos y son grandes y han sido siempre en otros países, entonces no me puedo demorar mucho porque tengo que ir a instalarme allá. Siempre trabajo con varios ayudantes, entonces con, no sé, 4 o 5 estudiantes generalmente que me ayudan y me demoro 2 semanas, diría, como trabajando a toda máquina, porque es intenso, pero sí, tengo que hacerlo muy concentradamente porque tengo que viajar y bueno, hacerlo allá. Y había otra pregunta, ¿en qué estoy trabajando ahora? Bueno, he estado bastante dedicada a la cerámica, me quedó el bichito de la cerámica a partir de esos meteoritos que hice, y he estado entonces haciendo algunos trabajos en cerámica que espero poder mostrar cuando salgamos de esto. Y eso ha sido una gran experimentación, mucho ensayo y error, mucho fracaso también, cosas que no me resultan, otras que sí. Entonces ahí hay un mundo que me interesa también seguir explorando. Así que en este momento es eso lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando dentro de las limitaciones también de esta situación, ¿no? O sea, pero eso es lo que estoy haciendo. Y bueno, creo que si no hay más preguntas, no sé. Alguien decía por ahí que había hecho en el colegio con sus alumnos algún trabajo. Me han llegado varias veces mails de gente que me cuenta, profesores que han hecho trabajos como inspirados un poco en esto. Yo también hice cuando fui a Guatemala un taller muy bonito con gente en un pueblo que se llama Rabinal, donde fui a hacer un taller con artesanos de esa zona, que es una zona donde hay una tradición cerámica importante. Y fue muy bonito porque participaban
niños, adultos, gente muy variada y todos estaban felices jugando con plasticina. O sea, unos señores o, no sé, señores de 50, 60, gente grande que uno diría como que se preocupan de cosas importantes, pero me pareció muy bonito que estaban ahí felices haciendo cosas, gozando el tener un material en sus manos, el color, la posibilidad de generar cosas. Entonces me parece que es una gran posibilidad porque sigue siendo un material muy simple la plasticina y infantil finalmente, ¿no? Se fabrica para los niños. Entonces por eso que los colores, como uno ve ahí, ¿no es cierto? Son colores para niños, colores muy saturados, colores fuertes, que tienen que ver con esa estética, ¿no? Así es que, bueno, muchas gracias a todos por sus mensajes eh, y gracias también a CCU. Creo que es muy importante este tipo de iniciativa en este tiempo que es tan monótono y tan gris, ¿no? Es como importante que haya de repente estos pequeños eventos, pequeños encuentros. Así que gracias a CCU y a todo el equipo que está detrás de esto. La próxima semana el encuentro es con Jimena Somoza, una artista, gran artista y amiga. Así es que los dejo a todos invitados para estar con Jimena el próximo jueves. La pregunta de si son plasticinas especiales escolares son común y corriente. Yo las importo. Al principio usaba unas de acá, pero los pigmentos no eran muy buenos, entonces se me desteñía. Entonces ahora la importo, pero solo porque los pigmentos son mejores, pero la que importo la venden, la importo de Estados Unidos, la venden allá para niños. Así es que sigue siendo el mismo material, solo que un poquito mejor calidad para que no se me destiña. Así es que eso. Gracias a todos por sus comentarios, por haber aguantado hasta el final. Así que muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Fue un gusto compartir con ustedes. A pesar de que no los veo, y eso es muy raro. Solo veo estos dibujitos que salen ahí. Es muy raro no poder verles las caras, pero bueno, es un sucedáneo. Así es que saludos a todos, ánimo, cuídense y vayan a ver arte en vivo cuando puedan, cuando podamos. Chao a todos, que estén muy bien, cuídense.